Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental. Amanece en Colombia, bienvenidos. Buenos días, 5 de la mañana, 34 minutos. Hoy es miércoles 20 de noviembre. No es miércoles de sonrisa, producto del desastroso resultado de la Selección Colombia, pero hay que seguir adelante y hay que pensar en los partidos que vienen, que no son fáciles. Brasil en Brasil y en Barranquilla la selección de Paraguay, que está jugando bien. Perdimos el que no podíamos perder, que fue el de anoche con la selección de Ecuador jugando en Barranquilla. Noticias de Colombia esta mañana, noticias del mundo y también los temas en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. Y para ir más allá, ni un solo punto se sumó en esta doble fecha de eliminación. Y esa es la tendencia. Jugando mal, un desastre, la verdad. Sí, Néstor, la tendencia es Córdoba por lo que pasó después del gol. Una inmensa dosis de mala suerte. También, porque muchas veces se intentó. Los que entraban antes no entraron. Ya esta vez no entraron. El de Córdoba es la muestra de eso, es la principal tendencia. Numeral Córdoba por lo que pasó justo después del gol, cuando prácticamente el balón estaba adentro. Era más fácil hacerlo que botarlo. Ese fue el del primer tiempo. El del primer tiempo, después del gol. Fue sí, y ahí está la tendencia Córdoba, pero también numeral Ecuador, numeral Lucho, numeral Lorenzo, numeral Barranquilla, numeral Richard Ríos y James Rodríguez, no solo por su regreso a la cancha después de la lesión, sino Néstor por lo que dijo, por su declaración al final del partido. Él con grosería incluida, reconociendo que fue un asunto de detalle en el primer tiempo, que por eso se perdieron los 3 puntos del partido de anoche, pero también dice él que fue un error en el partido anterior. Y tiene razón. El partido con Uruguay lo perdimos en un descuido en el último segundo. Sí. El de ayer fue un descuido empezando al comienzo del partido, terrible. De descuido en descuido, aquí no se sumaron y Colombia amanece cuarta en la tabla de posiciones. Vamos bajando, ¿no? Vamos bajando de a poquito. Íbamos a ser primeros, íbamos a ser campeones del mundo. Nos están aterrizando a patadas. James jugó bien, lo defiende al final el técnico Néstor Lorenzo dice que fue una buena decisión pese a esa lesión muscular que ya está superada para James Rodríguez. Y es también, Néstor, la conversación con Richard Ríos, ahí que no le fue tan bien y lo están atendiendo en redes sociales, distinto a lo que le pasó a James Rodríguez. Vamos a escuchar. Me deja darle una última muy rápido de otro tema muy serio político en Colombia. En la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, la tendencia es numeral Corte Constitucional, más allá del resultado y de la elección del doctor Polo para entrar a la Corte a partir de febrero del próximo año, la tendencia es este video. Bueno, son 2 en realidad, del momento de la votación, cuando 2 senadores ejercen su voto. Le hablo de Gustavo Moreno y Pedro Flores, y en video quedó registrado como después de votar, ahí está, sacan el teléfono celular y le toman una foto al voto. Eso está dando mucho de qué hablar en redes sociales. ¿Y para qué le toman esa es la pregunta en redes sociales. ¿Por qué la foto? Pues ellos han dicho y su equipo ha dicho, pues para estar seguros por si pasaba lo mismo del lunes. Lo que pasa es que esta votación fue incluso con foto incluida. O de pronto para ir a decir, yo voté por fulanito, vengo a cobrar. Esas son las suspicacias que hay en redes sociales. ¿Para qué la foto del voto ayer en el Senado? Camila, gracias. 5 de la mañana, 37 minutos. Al final, después del partido, pasadas las 8 de la noche, declaración. Y tiene razón James Rodríguez en la molestia, en la queja y en la expresión sobre el partido de anoche que perdimos con Ecuador. Queríamos ganar esos 6 puntos. En Uruguay se nos dio el partido al final. Y hoy, digámoslo así, como dice, por una huevonada en el primer tiempo, un gol que no nos deben hacer ahí empezando, y hemos tenido chances. En Bolivia también perdemos el partido por eso, porque no hacemos los goles, y bueno, el fútbol es de hacer los goles, si no lo haces, pues pierdes. Hubo
mucha especulación frente a su estado de salud, cómo está, cuál era la molestia y cómo se sintió durante el partido. Estoy bien, la verdad que físicamente estoy bien, pero bueno, eso pasa en segundo plano, más cuando pierdes un partido hoy. Varios meses para recuperarse, para replantear, para trabajar esa definición. James en su expresión, lo del comienzo del partido, al final el balance del técnico Néstor Lorenzo. Con respecto al balance, por supuesto que no es positivo en cuanto a que no sumamos, ¿no? Creo que el fútbol tiene esta particularidad, que un equipo patea 17 veces y si no tiene precisión o pericia o suerte, se va con las manos vacías. Y otro patea una y de pronto se lleva todo. Y eso, bueno, es lo que tiene el fútbol de particular. Tiene razón el técnico Lorenzo. Lo de Colombia fue mala suerte, fue falta de puntería, y lo de Ecuador fue una genialidad de Ener Valencia, que es el que en el minuto 7, un único ataque, un único intento y fue gol de Ecuador. Lo que para nosotros es motivo de tristeza, para los ecuatorianos es épico. No le ganaban a la selección Colombia jugando en Colombia hace 59 años. El técnico de la selección ecuatoriana hablando sobre el resultado de anoche, Galíndez. Un momento de mucha felicidad para mí y para todos. Sabíamos que veníamos a un estadio muy complicado, donde nos propusimos ganar, hacer historia. Nos encontramos con un golazo de Ener Valencia, y después con la expulsión de Piero Hincapié, que es una jugada fortuita, lamentablemente. El equipo corrió, metió, intentó jugar. La verdad que es un mérito enorme de todos mis compañeros, no solamente los que estamos dentro de la cancha, de todo el grupo, los que empujamos para que esta selección esté en el próximo mundial. Esta es una declaración del arquero de la selección ecuatoriana, Hernán Galíndez, que fue por supuesto el héroe, o los héroes. Por un lado, Ener Valencia, que hace el gol que están viendo ustedes, pero Galíndez tapó absolutamente de todo. La verdad es que los de Colombia fue mala suerte, enfrentados a un arquero que se agrandó anoche en el Metropolitano de Barranquilla. Desde Barranquilla a esta hora, Fabio Poveda. Hola Néstor, buenos días. Por primera vez en estas eliminatorias suramericanas, la selección Colombia no suma ni un solo punto en una doble jornada. Nuestro seleccionado no pudo tumbar al fuerte muro ecuatoriano, que demostró por qué solo ha recibido 4 goles en 12 partidos de eliminatorias. Daniel Muñoz, el lateral derecho de Colombia, fue autocrítico y dio a conocer cómo se sentían todos los jugadores. No, creo que fue una doble fecha triste, amarga. Creo que por ahí se nos van 3 puntos en Uruguay, 3 puntos acá en casa que aún duelen más por lo que estamos en nuestra casa. Habíamos hecho de Barranquilla una fortaleza y hoy lastimosamente aún el otro equipo con 10 jugadores se nos lleva 3 puntos, creo que para ellos valiosísimos, para nosotros triste, duele, de verdad que duele, pero bueno, creo que así es el fútbol, de eso se trata. Con este triunfo, Ecuador se trepó al tercer lugar en la tabla de posiciones con 19 puntos y una diferencia de gol de +7, y bajó a Colombia al cuarto, que tiene los mismos puntos, pero una diferencia de gol de +5. Desde Barranquilla, siempre al lado de la selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio. Fabio, gracias. Chile goleó anoche a Venezuela. Hay resultados, algunos que le convinieron a Colombia. Hubiera podido ser mayor la caída de Colombia, que amanece cuarto en la tabla de clasificación. Al final es un cierre de año para la selección Colombia, que había sido de olor a rosas y jardines durante todo el año, y terminamos oliendo mal, jugando mal y en muy mal lugar en la selección Colombia. Resultados de la fecha FIFA, Juan David Rivera. Néstor, buenos días. Argentina derrotó a Perú 1-0 y ya con 25 puntos es casi imposible que se quede fuera del Mundial, faltando aún 6 fechas por disputar. Ayer en la Bombonera, Argentina no solo jugó para acercarse al Mundial, también estaba en disputa su primer lugar en el ranking FIFA, pues en caso de no ganar, Francia subiría al primer lugar en el ranking. Pero cuando el partido estaba más cerrado, Lautaro Martínez al minuto 55 anotó un golazo. Messi, va Messi, mete al centro. ¡Oh, golazo! Lautaro, hijo nomás. ¡Gol!
A centro de Messi definió de manera acrobática y liquidó el juego, donde Perú bajó al último puesto de la tabla con solo 7 puntos tras 12 juegos disputados. Chile por su parte derrotó en Santiago 4-2 a Venezuela y no solo salió del último lugar de la tabla. Los dirigidos por Ricardo Gareca consiguieron su primera victoria en el año de manera oficial. Por su parte, Paraguay empató 2-2 con Bolivia en el Alto y es la primera selección que se lleva puntos de los 4.100 metros de altura sobre el nivel del mar, pues recordemos que Colombia y Venezuela cayeron al visitar el Alto. Por su parte, en el último partido de la jornada, Uruguay y Brasil protagonizaron un partidazo en Salvador de Bahía. Los charrúas golpearon primero gracias a Federico Valverde, pero los pentacampeones respondieron rápidamente, igualaron gracias a un gol de Gerson, el volante del Flamengo. Con este resultado, Brasil es quinto y Uruguay queda en segunda posición con 20 puntos y es el perseguidor más cercano a Argentina. Juan David Rivera, Blue Radio. Ese empate de Brasil, Juan, y de Uruguay nos conviene, y lo de Paraguay, que le empata a Bolivia jugando en el Alto, es épico. Esa es la selección que va a jugar con Colombia en la primera fecha del año entrante. 5:43 minutos. Anoche en el Metropolitano se volvió a escuchar el fuera Petro. Balance en Barranquilla. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Fue excelente el comportamiento, o al menos así lo destacó la Policía Metropolitana, de los 43.000 asistentes que estuvieron en el Estadio Metropolitano acompañando a la Selección Colombia en medio de una tarde que estuvo marcada por protestas que impidió por cerca de hora y 45 minutos el paso desde el aeropuerto hacia el Estadio Metropolitano. Fuertes trancones se dieron en torno al escenario deportivo, pero finalmente la policía logró despejar a los manifestantes, quienes estaban reclamando por la recuperación de la malla vial de un sector en la avenida Circunvalar entre calle 30 y carrera 46. Pero hablando puntualmente del partido, se vio, por ejemplo, a diferentes líderes políticos como Germán Vargas Lleras, quien estuvo en uno de los palcos de la tribuna occidental, acompañado de la exgobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y también del líder de Cambio Radical en el Caribe, Fuad Char. Allí estuvo viendo el partido, pero también en esa misma tribuna se escuchó, antes de que arrancara el encuentro deportivo, la frase "fuera Petro". Y es que recordemos que este fuera Petro empezó a escucharse hace cerca de un año, cuando se dio en noviembre del 2023 el partido contra la selección de Brasil. Entre otros datos para destacar, nuevamente estuvieron la tribuna norte baja y sur baja sin aficionados por cuenta de la sanción que se tiene tras unos malos comportamientos que se dieron en un pasado partido contra Argentina, y por esto se estuvo haciendo una campaña de inclusión con mensajes y banderas que buscaban hacer un llamado al buen comportamiento por parte de los hinchas y los demás seguidores del fútbol. Barranquilla amanece hoy con 26 grados centígrados en medio de la tristeza porque perdió las elecciones. Tristeza en todo el país. En Bogotá tenemos, Vanessa, 10 grados de temperatura, 5 de la mañana, 45 minutos. El Comité Autónomo de Regla Fiscal, que es una institución de ley en Colombia, creada para garantizar la seriedad en las finanzas públicas, alerta sobre el crecimiento de los riesgos fiscales por el cumplimiento de metas establecidas por el gobierno, y dice que el gobierno tiene que recortar más de 56 billones de gastos que están previstos para el año entrante. Una advertencia que, por supuesto, es un bombazo para la economía del 2025. Gabriela Calderón. Néstor, buenos días. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que el panorama fiscal del país es complejo y para cumplir con las metas de déficit de este año, el gobierno necesitaría hacer recortes más agresivos en el gasto público. Según el comité, se requieren ajustes de 56.2 billones de pesos, un monto mucho mayor al recorte de 33 billones de pesos anunciado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Además, el informe advierte que el próximo año el déficit podría superar los 33 billones de pesos, especialmente si no se aprueba la reforma tributaria. Este escenario también amenaza con aumentar la incertidumbre sobre la sostenibilidad de la deuda pública y generar efectos negativos sobre las primas de riesgo y los costos de financiamiento del país. El comité señaló que 2024 será el tercer año consecutivo sin cumplir con las metas de recaudo de impuestos, lo que pone en evidencia la necesidad de adoptar metas más realistas para los próximos años. Gabriela Calderón, Blue Radio. Gabriela, 5:47 minutos. El presidente Petro está terminando hoy su visita a la cumbre del G20 en Brasil, en Río de Janeiro, desde donde dijo que las elecciones en Venezuela, las de julio pasado, fueron un error. Yo creo que un frente común sobre Venezuela, cualquiera que sea la política, ya no va a existir. Creo que fue un error las elecciones miradas después. Yo fui partidario de que se hicieran, pero no hay un voto libre si hay un bloqueo.
Igual que se critican las elecciones desde el punto de vista del comportamiento del gobierno venezolano, oscuro. En la misma declaración en Río de Janeiro le preguntan sobre Milei y el presidente Petro responde que él gana el aplausómetro frente al presidente argentino. Las extremas derechas, llámenle, yo le llamo fascismos de nuevo tipo. Son fascismos de nuevo tipo. El fascismo italiano o alemán o español de mediados del siglo XX no era librecambista, no era de libre mercado, era proteccionista. Milei es de libre mercado, ese es el discurso que siempre echan. Trump es proteccionista. Entonces, digamos, hay una diversidad en los términos que hace que no puedas igualar, porque la historia no es igual en el tiempo, unas circunstancias que sucedió a mediados del siglo XX a las de hoy. Pero sí hay algo que equipara. El fascismo se definía también por la eliminación violenta de la diferencia. 5 de la mañana, 48 minutos. A propósito de Venezuela, Estados Unidos finalmente reconoció a Edmundo González como el presidente electo. Biden, que le aflojó las sanciones que le entregó a Alex Saab, ahora aprieta un poquito a Nicolás Maduro. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Era el paso que le faltaba dar a los Estados Unidos con respecto a Edmundo González, y Venezuela desde hace meses lo venían señalando como el ganador de las elecciones del 28 de julio, pero aún no lo calificaban como presidente electo. Pues ahora el mismo secretario de Estado Anthony Blinken, a través de una publicación en X, calificó a Edmundo González como el presidente electo, recordando que el pueblo venezolano se pronunció contundentemente y que lo eligió a él, y que la democracia exige respeto a la voluntad de los electores. Ya Washington había venido diciendo que Maduro debe facilitar una transición pacífica del poder, dado que la posesión del próximo presidente venezolano será el 10 de enero del 2025. Y ahora este pronunciamiento parece ir en el sentido de apretar las tuercas. De hecho, antes de este reconocimiento, Blinken sostuvo una reunión en Brasil, al margen del G20, con representantes de Canadá, Chile, Francia, Italia, México, Paraguay, España y el Reino Unido. Colombia no participó en esa reunión, en la que se concluyó, de acuerdo con un comunicado, que se debe mantener la presión internacional sobre Maduro y sus representantes para que reconozcan el resultado de las elecciones. Y también es una decisión que se da luego de que aquí en Estados Unidos la Cámara de Representantes aprobara un proyecto de ley llamado la Ley Bolívar, que complementa acciones existentes y prohíbe al gobierno estadounidense contratar con cualquier individuo que tenga nexos con el régimen de Maduro. Es más, votó en esa aprobación quien será el próximo asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz, quien es representante por Florida y quien en un comunicado aseguró que la política de Estados Unidos debe ser la de mantener sanciones contra Maduro y expandirlas para minimizar los recursos disponibles. Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo. Y a ese reconocimiento de Estados Unidos responde rápidamente el gobierno de Venezuela, por supuesto, descalificándolo en los tonos de siempre. Desde Caracas, Santiago Martínez. Néstor, el gobierno de Nicolás Maduro repudió que la administración Biden haya comenzado a referirse a Edmundo González Urrutia como presidente electo. González Urrutia, hoy recordemos, asilado en España. Esto casi 4 meses de esa elección presidencial o esa controvertida reelección de Nicolás Maduro, que no es aún reconocida por la mayoría de los países o gobiernos de la región. Fue el canciller Iván Gil, canciller venezolano, quien reaccionó en su canal de Telegram, pues del bloqueo de Twitter o de X. Esa es la manera de comunicación que usa el gobierno, y escribió, y te leo textual: del único lugar que no se vuelve es del ridículo. Reza
dice el dicho popular. Agregaba el canciller que en los últimos días el gobierno de Joe Biden debería dedicarse a reflexionar sobre sus fracasos, deshacerse de los complejos imperiales y coloniales e ir a escribir memorias de cómo la revolución bolivariana los hizo morder el polvo de la derrota. Y en referencia personal al secretario de Estado Anthony Blinken, lo tildó como un enemigo confeso de Venezuela y que en verdad es un secretario de Estado más que se hundió junto a sus marionetas tratando de revertir la democracia en Venezuela. Igual el canciller venezolano hablaba sobre Edmundo González Urrutia, afirmando que solo está apoyado por fascistas y terroristas subordinados a la maltrecha política estadounidense. Por cierto, el líder opositor reaccionó también a este reconocimiento de Estados Unidos, asegurando que se trata de un gesto que honra el deseo de cambio del pueblo venezolano. Esta es la primera vez, como nos contaba Juan Camilo, en Estados Unidos, que el gobierno de Biden utiliza este término de presidente electo para referirse al Edmundo González Urrutia, pero es la segunda vez, Néstor, que no reconocen a Nicolás Maduro, pues en 2019 se tomó una decisión similar cuando se llamó presidente interino a Juan Guaidó. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Regresa ¡Qué locura! La segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es Un Lugar Seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Anoche, después del partido de la Selección Colombia, fue asesinado un hombre mientras esperaba que llegara su bus. Estaba en Kennedy, en el occidente de Bogotá. Felipe García. Hola, Néstor. Sí, señor. Fue exactamente la avenida Boyacá con 37 Sur, barrio Carvajal de la localidad de Kennedy. Allí se encontraba un hombre esperando este bus del SITP, cuando de un momento a otro fue abordado por el asesino, un hombre quien luego de intercambiar un par de palabras con él y sostener una discusión, tomó un ladrillo del suelo y lo golpeó en repetidas oportunidades, causándole la muerte de manera instantánea en ese punto de la ciudad. Luego de golpearlo, el asesino huyó del sitio, por lo que a esta hora es buscado por las autoridades. Y según las primeras versiones de este hecho, al parecer estos dos hombres ya habían tenido una pelea en días pasados, por lo que se habría tratado, Néstor, de un caso de ajuste de cuentas que en este momento es investigado por las autoridades. Las 5:55, se destraba o intentan destrabar la ampliación de la autopista norte, una reunión convocada por la Procuraduría General de la Nación con representación del concesionario Accesos Norte, pero también autoridades distritales y nacionales, creando un cronograma para presentar un nuevo estudio de impacto ambiental, tal vez con la idea de que pueda haber la licencia ambiental de la ANLA, que es la que mantiene hoy bloqueada la ampliación y los problemas en esa autopista norte, que en realidad no parece una autopista. Hablando de ella y de su posible futuro, el procurador se llama Gustavo Guerrero. Bueno, las conclusiones es que desde el mes de mayo en que se produjo el archivo de la solicitud de licencia ambiental para esta obra tan importante de la ampliación de la autopista, se viene trabajando entre la Nación y el distrito en la modificación del estudio de impacto ambiental. Contamos, de acuerdo al cronograma que hoy se ha acordado y que hoy se ha presentado, con unos términos que nos van a permitir contar a fines de este mes con el nuevo estudio de impacto ambiental y esperamos, de acuerdo al compromiso que se ha asumido. Esa licencia ambiental ya se archivó en mayo pasado, frenó la ampliación de la autopista desde la 191 hasta la 245. ¿Qué es lo que están intentando revivir ahora? Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. La Procuraduría, la Alcaldía de Bogotá y el concesionario a cargo de la ampliación de la autopista norte se reunieron para destrabar los retrasos que viene presentando el proyecto. Entre las conclusiones, se acordó que el concesionario Accesos Norte radicará nuevamente el estudio de impacto ambiental antes de finalizar el año. Esto permitirá que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, evalúe si emite un concepto favorable para que inicie la obra a mediados de 2025. Por otra parte, el secretario general de Bogotá,
Bogotá, Miguel Silva, confirmó que la alcaldía radicó otro concepto ante la Agencia Nacional de Infraestructura alrededor de nuevos diseños para la ampliación de este corredor vial con correcciones que buscan mitigar el impacto ambiental. El pasado 15 de noviembre radicamos un concepto ante la ANI, que es un concepto alrededor de los nuevos diseños de la nueva propuesta del consorcio, que efectivamente corrige algunos temas de conexión hidráulica, por ejemplo, que corrige también un tema de pasos de fauna y por eso pues cuenta con un concepto favorable por parte del distrito de Bogotá. Por otra parte, el distrito anunció que ya tienen un plan de contingencia ante un eventual aguacero como el que generó el colapso del corredor vial hace unos días. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Este año hemos hecho una gira hermosísima por varias ciudades del país con el show de Voz Populi, Café con Cierto Sentido del Humor. ¿Cómo le fue, vicepresidenta? Bueno, me fue muy bien porque pude recorrer el país en mi helicóptero y esta vez voy a llevarlo al Castor Plaza. Astor Plaza. ¿Yo qué dije? Castor. ¿Cómo es? Astor Plaza, el 4 de diciembre, último show del año aquí en Bogotá. No se lo pueden perder. Todos los personajes de Lorena Neira, de Camilo Cifuentes, de Oscar Iván Castaño, de Dieguito Briceño, Tarcisio y también el grupo Salpicón. Y Jorge Alfredo Vargas presentando este show Café con Cierto Sentido del Humor. Vayan, pueden comprar sus boletas en www.mitaquilla.com.co o directamente en la taquilla del teatro 4 de diciembre. Exacteza, ¿está lista? Pero claro que estamos listos, por siempre lista para mi Bogotá, para mi Colombia, para trabajar por mi país, para trabajar por mi ciudad. Vamos a trabajar y a irnos de show Café con Cierto Sentido del Humor. ¿Lista, Sepa? Amiga, pero cómo no, marica, te vas a peinar para ese día, amiga, me encanta mucho. ¿Y Crazy? Ay, compañero, mira, yo estoy aquí bailando y... Ay, se fue. ¿Qué le pasó? Se fue. Bueno, todos los personajes, Café con Cierto Sentido del Humor, Voz Populi, 4 de diciembre, en el Astor Plaza en Bogotá. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, por saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este día miércoles 20, triste día miércoles. Un titular del periódico El Comercio de Ecuador resume perfectamente lo que para ellos es alegría y para nosotros lo opuesto, tristeza. Dice El Comercio abriendo su edición, nos trajimos la luz y los 3 puntos. Que es la referencia a que esta semana les volvimos a vender energía y esta semana perdimos, después de 59 años, Ricardo, un partido con la selección de Ecuador. Mal perdido, mala puntería, mal jugado el partido de la selección Colombia, ¿no? Puntos muy bajos, Néstor. Feliz mañana para usted y para todos los oyentes. Mire que el fútbol es un deporte colectivo, ¿no? Pero cuando hay un bajón en individualidades, y hay individualidades que realmente no caminaron para nada bien, ni en Montevideo, ni en Barranquilla. Y eso claramente golpea el funcionamiento colectivo de un equipo. Y usted lo ha dicho, a pesar de todo eso, ya lo vamos a analizar en detalle, falló la finalización, falló la puntería. Increíblemente se generaron ocasiones que se erraron una y otra vez de manera consecutiva y al final termina siendo un equipo sin sorpresas, sin variantes, sin ideas en un momento determinado para
resolver un partido, ojo, ante una Ecuador a la que hay que valorarle su capacidad para defenderse. Fue la tormenta perfecta. Una llegada. Un solo remate. Ecuador. Una genialidad de Ener Valencia, 1-0 para Ecuador, que duró todo el partido. Pero también mal defendido ahí. Yo pésimo, creo que el equipo ayer defendió muy mal. En esa jugada defiende muy mal. No, fue una torpeza absoluta. De acuerdo. Pero a eso sume, le digo, la tormenta perfecta, porque un arquero gigante de Ecuador... Sacó Galíndez de todo, fue la gran figura del partido. Absolutamente de todo. Mala puntería de la Selección Colombia. Lo que se comió, los goles que se comió... John Córdoba. No hay derecho. Los que antes entraban, durante muchos partidos que íbamos invictos, que estábamos a punto de ser campeones del mundo, que nos creíamos que éramos una gran selección de fútbol, esos que antes entraban, anoche no pasaron ni cerquita. Pegaron en el palo, lo sacaba el arquero, nos lo comíamos con el arco desocupado. Una lástima lo de la Selección Colombia. Ahora, hay que decir, la Selección Colombia ayer tuvo también mala suerte, ¿no? También. Y la suerte, padre. También. La del palo, por ejemplo. Sí, eso también juega, pero ojo, porque hay jugadores que de verdad hay que revisar, digamos, lo de Richard Ríos, lamentable, pobrísimo rendimiento del mediocampista de Selección Colombia. Te voy a decir algo. Lo de Richard Ríos, regular tirando a mal. Lo de Lucho Díaz, regular tirando a mal. Lo de John Arias, muy bajo en calificación. Lo de Arias, lo de Durán. Lo de Córdoba, lo de Durán. Lo del mismo Lucho Díaz, está bloqueado, no encuentra la claridad, parece querer resolver todo. Todo mal, desafortunadamente. Ya vamos a hablar de la Selección Colombia. El titular del Comercio de hoy, ¿cómo es? Es muy bueno. Es contundente. Se lo repito, padre, otra vez. Dígame, por favor. Nos trajimos la luz y los 3 puntos. Porque esta semana, y con un bombillo. Claro, les vamos a vender energía. Les vamos a vender energía, y entonces nos pegaron una clavada anoche pero ¿sabe qué es lo monumental? ¿Sabe de todo esto lo que a mí más me gusta? Y es lo único que me da medio tranquilo, un baño de humildad. Y los baños de humildad nunca están de más. Sí, nosotros creíamos que éramos, no sé, que estamos a nivel de Brasil, a nivel de Argentina, a nivel de Alemania. No, somos ese equipo. A veces sí, a veces no. Un poquito de humildad me parece que es buena idea también para aterrizarnos. Ahora, tampoco, padre... Vamos a acabar con el equipo. No somos tan malos. Es un equipo que ni campeones del mundo ni últimos. De acuerdo. Ni San Marino. Bueno, que San Marino ganó de visitante. Y nos las montó. Se vio que San Marino nos las montó. San Marino puso un meme. San Marino, 4 puntos. Colombia, 0 puntos. Nosotros perdimos los 2 partidos para terminar un año que debería tener un resultado, un final de año mejor. Perdimos con Uruguay el viernes de la semana pasada, y anoche martes perdimos con Ecuador, cosa que no pasaba en Colombia desde hace 59 años. Sí, lo hicimos en el 66, incluso fue en el Romelio Martínez, ni siquiera en el Metropolitano había perdido Colombia frente a la selección de Ecuador. Un dato que seguramente no le va a ser más amable esta mañana, ni a usted ni a los oyentes. De los 6 puntos que se disputaron en esta doble fecha, la única selección que no arañó ni siquiera uno fue Colombia. No me hace más amable el dato que me está dando. Anoche perdió Colombia con Ecuador. Argentina le ganó a Perú. Chile le ganó a Venezuela. Resucitó un poquito Gareca por cuenta del triunfo. Brasil y Uruguay empataron 1-1, que nos conviene también un poquito ese empate. La caída en la tabla hubiera podido ser más grave. Y Bolivia y Paraguay, esta Paraguay de Alfaro, se las trae. Bolivia y Paraguay empataron en el alto 2-2. ¿Sabe qué es lo que más me asusta? Que en marzo iniciamos con Brasil y Paraguay. Sí, señor. Lo que nos viene también es interesante. Muy bien, ya vienen los deportes, son las 6 de la mañana, 6 minutos. Si usted quiere contarme cómo vivió el partido, si quiere contarnos a través de redes sociales cómo le parece la Selección Colombia, quién fue el mejor jugador, quién se salva de los 11 de anoche. ¿A usted le parece que se salva quién? Mojica. Sí. Mojica me parece que es un... Para mí sí, aunque el gol de Ener Valencia, ¿por dónde fue? Fue por la banda izquierda, pero fue perdida de una pelota de Ríos. Por eso, pero por el lado de Mojica. Sí, pero mire que el error capital es de Davinson, y ya lo vamos a analizar más adelante. El movimiento defensivo es Davinson el que falla. Yo también puedo responder a quién se salva. Cucho Hernández y Borja. Esos fueron los que se salvaron. Los dos que no fueron convocados. Los que no jugaron. Creo que anoche fue una mezcla de todo. De mal fútbol,
de mala suerte y de un rival al que se le apareció la Virgen también. Ya vamos a hablar de deportes. Bienvenidos, un gusto saludarlos. El presidente Petro está celebrando como suyo el triunfo de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Se llama Miguel Efraín Polo, tiene 47 años, va a cumplir 48 y finalmente obtuvo 57 de los votos, 10 más que en la votación de 7 más que en la votación de antier. A él le aparecieron 7 votos y a la otra, Claudia Dangond, que habían sacado ambos 50, se le desaparecieron 3 votos. Ya les vamos a contar de lo que significa, porque los votos en blanco se convirtieron en votos en favor de Polo. Los ausentes de antier volvieron ayer y votaron por Polo, y algunos liberales que antier habían votado por Claudia Dangond se voltearon y votaron por Miguel Polo. Una elección, la del magistrado de la Corte Constitucional, que deja muchas lecciones. Vamos a hablar de lo que significa, de lo que viene en la Corte Constitucional. Hoy, miércoles, el presidente Petro está terminando su visita oficial a Brasil, desde donde ha descartado que vaya a haber una salida diplomática o un frente común en Venezuela, que era la mediación que estaban intentando México, Brasil y Colombia. Dice el presidente Petro que las elecciones de Venezuela, las del 28 de julio, fueron un error. Y le preguntan por Milei, y aunque Milei no estaba, era una cumbre del G20, dice el presidente Petro que él le ganó el aplausómetro a Milei. Hablando de Venezuela, Estados Unidos reconoció a Edmundo González como presidente de Venezuela, lo descalifica automáticamente a él, al secretario de Estado Anthony Blinken, el gobierno de Venezuela. Y en Colombia está comenzando la negociación para definir el salario mínimo del 2025. Empresarios, sindicatos y gobiernos llegan con posiciones muy alejadas, muy pocas posibilidades de que haya un acuerdo. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos. Esta mañana hay alerta mundial porque parece inminente un ataque de Rusia esta madrugada sobre Kiev. Hay evacuación de embajadas europeas. Todas las inteligencias de Europa dicen es inevitable el ataque con armas de largo alcance del presidente Putin. Y una adicional, en Colombia, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal le dice al gobierno que tendrá que hacer un recorte el año entrante de 56 billones de pesos, un apretón mucho más grande de lo que está pensando el ministro de Hacienda. Bienvenidos. Un gusto saludarlos. Sale el sol, es una mañana gris en Bogotá, hay algunos problemas por inundaciones y árboles caídos en esta ciudad. Aquí está el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Y hoy, digámoslo así como dice, por una huevonada en el primer tiempo, un gol que no nos deben hacer ahí empezando, y hemos tenido chances. Por primera vez en estas eliminatorias suramericanas, la selección Colombia no suma ni un solo punto en una doble jornada. La selección de Ecuador hizo historia anoche aquí en Barranquilla, volviendo a ganar un partido por eliminatorias después de 59 años. Y aunque Colombia se enfrentó a un equipo con 10 hombres durante 56 minutos y generó muchas opciones de gol, no pudo concretar ninguna. Director técnico Néstor Lorenzo. Tranquilidad no, pero si hubiéramos pateado todo afuera, es impericia, es culpa nuestra. Si hubiéramos definido mal o no hubiéramos generado de alguna forma. Daniel Muñoz, el lateral derecho de Colombia. No, creo que fue una doble fecha triste, amarga. Creo que por ahí se nos van 3 puntos en... El responsable de que el arco de Ecuador se mantuviera en ceros, el arquero Hernán Galíndez. Un momento de mucha felicidad para mí y para todos. Sabíamos que veníamos a un estadio muy complicado, donde nos propusimos ganar, hacer historia. El técnico de Ecuador, Sebastián Becasese. Las victorias hay que celebrarlas, y más si hacía 51 años que no se ganaba. Hoy hay que festejar, mañana hay que festejar, y después ya en su club los chicos prepararán cada día. Colombia, luego de las 2 derrotas, baja al cuarto lugar en la tabla de posiciones con 19 puntos y ahora deberá enfrentar a Brasil en Brasil y a Paraguay en Barranquilla en el mes de marzo. Y antes de comenzar el partido entre la selección Colombia y Ecuador, esto fue lo que se escuchó en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. No sé, puede ser que hubo unas horas de análisis y con base en esas horas de análisis que tuvieron los congresistas, pues decidieron que era la mejor opción para el país.
Con 57 votos a favor, Miguel Polos, el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Claudia Dangond obtuvo 47 votos, mientras que Jaime Humberto Tovar obtuvo 0 votos. Miguel Polos reemplazará a Antonio Lizarazo, quien terminará su periodo en el Alto Tribunal en febrero del año 2025. Tras esta elección, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, habló sobre los votos que le dieron la victoria a Miguel Polo. Misterio que ustedes sabrán despejar seguramente, pero se desaparecieron más de 3 votos porque llegaron al menos 2 más, de manera que hubo 5 votos que hoy no aparecieron en el escenario. Cada quien con su conciencia. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Pues de tranquilidad institucional. Estoy seguro que el doctor Polo, como hubiera sido con el doctor Tovar o la doctora Dangond, van a preservar el equilibrio de la institucionalidad en Colombia. Desde el pacto histórico, la senadora María José Pizarro también se pronunció tras la elección. Pero aquí no se van a convocar constituyentes, todo lo contrario, nos alegramos porque se mantiene el equilibrio de la Corte Constitucional. Mientras que el senador J.P. Hernández cuestionó el cambio de votos de algunos senadores. Sí se escuchó en los pasillos de que trasnocharon bastante, de que el gobierno estuvo moviéndose demasiado y pues no me cabe en la cabeza cómo unos senadores que votaron por una candidata hoy amanecen de repente cambiando su posición a favor de un candidato que pues se decía que era el candidato del presidente Gustavo Petro. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Por supuesto, para muchos de nosotros despierta preocupaciones y enciende alarma, porque hay que recordar que el propósito del presidente era buscar un poder constituyente que no pueda pasar por el Congreso. Todo listo para el inicio de la puja por el salario mínimo. El 3 de diciembre comienzan las reuniones preparatorias y el 11 será el destape de propuestas de centrales obreras y empresarios. Los sindicatos, sin embargo, no son optimistas. El presidente de la CUT, Fabio Arias. Yo soy de los pesimistas. Yo creo que los empresarios están en la oposición irracional de los privilegiados, así la he llamado. Sin embargo, la ministra del Trabajo, Lorena Ramírez, es mucho más optimista. Hemos puesto las diferencias, los escepticismos de todos, pero yo sentí en el ambiente, porque todos lo pronunciaron así, lo reiteraron las centrales obreras, su compromiso con esta mesa de concertación y su ánimo y voluntad para construir. Lo mismo escuchamos del empresariado. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal le llamó la atención al gobierno y le dijo que tenía que ser más agresivos con los recortes en el presupuesto. Para 2024 insiste en que el gasto se debe recortar por 56.2 billones de pesos, mucho más que los 33 billones que planteó el Ministerio de Hacienda. Y para 2025 la alerta es de un hueco de por lo menos 33.3 billones de pesos en el presupuesto, pues no se ha aprobado ninguna reforma tributaria y también sigue bajando el recaudo de impuestos. La Universidad Industrial de Santander fue escenario nuevamente de un grupo de encapuchados que, portando banderas e insignias y un grupo armado, evacuaron a docentes y estudiantes de laboratorios de química y con soldaduras bloquearon entradas y salidas de la universidad. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, pidió a las autoridades restablecer el orden y los enfrentamientos continuaron con la tanqueta de la policía y los encapuchados. No vamos a permitir que ni los terroristas, delincuentes, vándalos que intentan dañar la Universidad Industrial de Santander hagan lo que se les da la gana y pedirle a todo el estudiantado que hagan valer y respetar la universidad. Un vehículo de la Secretaría de Movilidad de Medellín fue incinerado por encapuchados en medio de protestas en el sur de la ciudad, cerca del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Los hechos se registraron a la altura de la calle 7 sobre la avenida Las Vegas, cuando estas personas obligaron al cierre de la vía en sus dos sentidos y antes de prender fuego al vehículo también destruyeron una de las cámaras de fotodetección con las que estaba equipado. A pesar de varias horas de enfrentamiento no hubo personas lesionadas y el vehículo oficial incinerado en su totalidad fue trasladado del sitio para garantizar la reapertura segura de la avenida Las Vegas. También el alcalde Federico Gutiérrez rechazó estos actos. Con velas, globos y música, la comunidad del sector del conjunto de Torres Alamadino del municipio de Jamundí Valle se unieron en una velatón en memoria a Salomé Manyoma, la niña de 5 años que falleció. Paola Alvarado, líder social del barrio El Rodeo. Aquí hay muchos niños, por eso estamos pidiendo al gobierno nacional intervención para estos niños, cultura para estos niños, deporte para estos niños. La Corte Suprema de Justicia declaró inocente al embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, quien era investigado por delitos asociados al narcotráfico luego de que en 2018 fuera detenido con 146 gramos de cocaína en el aeropuerto José María Córdoba en Antioquia de un vuelo proveniente de la ciudad de Bogotá. En el cual la sala declaró inocente
ausente del cargo como autor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes al procesado. Asimismo, darle publicidad y posibilitar la impugnación de la sentencia. El ciclista colombiano Nairo Quintana hizo un duro llamado al gobierno nacional y se quejó por la falta de presupuesto para los deportistas en el país. Estamos presentándonos ante un gran recorte presupuestal hacia los deportistas, hacia el Ministerio del Deporte, y aquí nadie ha escuchado nada. Terminó en Río de Janeiro la cumbre del G20 en la que participó el presidente Gustavo Petro. Desde Brasil, el mandatario se refirió a Venezuela, aseguró que las elecciones fueron un error y reconoció que el intento de Brasil, México y Colombia por establecer una postura conjunta sobre la situación del vecino país no tuvo éxito. Yo creo que un frente común sobre Venezuela, cualquiera que sea la política, ya no va a existir. Creo que fue un error las elecciones. Miradas después, yo fui partidario de que se hicieran. Pero no hay un voto libre si hay un bloqueo. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara recibió una denuncia contra el presidente Gustavo Petro por presunta vulneración a la libertad de prensa. La denuncia hace referencia a un tema en el que el presidente se habría referido a una periodista con el término franquista. El denunciante será escuchado el próximo 22 de noviembre. $5 millones es lo que está ofreciendo Benjamín Netanyahu a los gazatíes que colaboren con la liberación de algunos de los rehenes en manos de Hamás y la Yihad Islámica. La oferta surge en medio del estancamiento de meses en las negociaciones de un alto al fuego en la Franja de Gaza. Las autoridades ucranianas han advertido esta mañana que Rusia tiene preparados misiles balísticos y de crucero, así como un importante despliegue marítimo y aéreo con el objetivo de lanzar un gran ataque contra Ucrania. Esas amenazas han provocado esta mañana el cierre de las legaciones diplomáticas en Kiev de Estados Unidos, Reino Unido y España. Putin is focused on winning this war. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Adriana Pombo tuvo la valentía de contar cómo ha vivido con estrés postraumático después de haber sufrido una violación en Colombia haciendo su trabajo. Así que es imperdible este capítulo sobre estrés postraumático en Qué Locura, porque ya está disponible la segunda temporada. Los espero, ahí están en sus plataformas de audio preferidas. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Regresa Qué Locura, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de Qué Locura es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. La producción es de la no ficción, de Boombox y mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Esta es Blue, más que radio.
¿Alguien de la Selección Colombia, Ricardo, se salva en el partido de anoche? Mire, yo reitero, a mí me parece que lo de Mojica tiene un punto de valoración. Ay, me están escribiendo muchos oyentes muy bravos con Córdoba por los goles que se comió, especialmente el del primer tiempo, ¿no? El del minuto 29. Es que la asistencia de tacón de Mojica, el balón que le cruza a James, hubiera sido inexplicable. Hubiera sido, si ese termina en gol, es una genialidad. Taco de Mojica a James. Sí. James centra y Córdoba el pase de la muerte con el arco solito lo hace. Pero no fue. No fue. Y es revivir fantasmas. Es como ver de nuevo a ese equipo de Queiroz, ¿se acuerdan? Al que se le cerró completamente el arco. No, peor, al equipo de Rueda, que no le duró entraba 7 partidos sin hacer un gol. No le entraba nada. Me devolvía la pesadilla de las eliminatorias pasadas. Sí, fue muy duro. Pero, a ver, les voy a decir terrible. A todos, no sean tan fatalistas. No, sí somos. No sean tan fatalistas. Equipo así pierde con Brasil. Nos tragamos los ahorros. Pierde con Paraguay. Ya. No tenemos cómo. Colombia, sí. Esto es muy, Héctor, esto es muy de colombianos. Hace un mes era campeón del mundo. Claro, no hace un mes, hace una semana prácticamente. Lorenzo para presidente. Lorenzo es el mejor técnico en la historia de Colombia. Lorenzo, y qué maravilla estos jugadores, generación dorada. Esto es yo les diría, ojo, que no era tanto, pero tampoco es tan poco. Claro, pero mire, Néstor, déjeme una teoría a propósito de Lorenzo. Mi teoría es la siguiente: ese equipo, toda la responsabilidad de ese equipo, éxitos o derrotas, son de Lorenzo. Ese es un equipo, digamos, que está en formación la mayoría de los jugadores. Córdoba, Durán, son jugadores jóvenes, digamos, que están en formación y que necesitan un técnico. Cuando el técnico pues acierta, nos ha ido maravillosamente bien. Cuando el técnico plantea pésimamente el partido, como lo hizo ayer, amontonar ese montón de jugadores ayer en el área del Ecuador, no hizo sino ayudarle a Ecuador a defender. Es que haber metido a Quintero sin sacar a James, haber metido a John Hader sin sacar a Córdoba, no hizo sino amontonar gente en el área ecuatoriana, Héctor, y que impidió hacer el gol. ¿Usted está seguro que entonces Córdoba, fue culpa de Lorenzo? Que Córdoba es un muchachito sin experiencia. ¿Cuántos años tiene Córdoba? 31 años. 31 años. Pues ya va a pensionarse. No. Lo que pasa es que fue un delantero que llegó tardío a la selección colombiana. 31 años. Pero igual es un jugador que necesita técnico, digamos, y en general esa selección necesita mucho técnico porque le falta un liderazgo en el campo. Ayer alguien me decía, por ejemplo, es que aquí no hay un Chicho Serna, un Leonel Álvarez, alguien que se eche el equipo al hombro. No hay un caudillo. No hay un caudillo. Y entonces eso necesita técnico. El caudillo se reemplaza por el técnico. ¿Alguien me explica, Lucho Díaz, por qué en la selección Colombia no puede? ¿Alguien me explica qué le pasa a Lucho Díaz en el vuelo Ricardo, de Londres a Bogotá? Lucho Díaz ha tenido partidos maravillosos y ha tenido partidos. Pero hace rato. Recuerden quién le ganó a Brasil. Pero hace rato no los tienen. Pero hace un año. Hace un año fue Colombia-Brasil, padre. No podemos vivir del recuerdo. Ricardo, los voy a interrumpir para sugerirles, doctor Riveros, doctor Ospina, padre Linero, doctor Orrego, no sean tan fatalistas. No le den tan duro a estos muchachos a los que ustedes estaban vitoreando. Fue un mal partido, jugaron mal. Como fue mal partido contra Uruguay, como fue mal partido contra Bolivia, como fue mal partido incluso una parte de no hay que destruirlos. Hace 3 meses fueron subcampeones de la Copa América, jugando un gran partido en la final contra Argentina, y hace 3 meses ustedes estaban todos desbordados. Pero eso no quiere decir que cuando lo hagan mal toca decir que lo hacen bien. Eso no quiere decir. La condescendencia es muy mala para liderar un grupo como este. Ese equipo hay que celebrar cuando ganan y hay que felicitarlos cuando ganan y hay que reprocharlos cuando hacen mal. Igual que como usted hace con sus hijos, Néstor, igualito. James Rodríguez era uno en la Copa América. James Rodríguez tiene un bajón de nivel muy drástico y de James dependemos, tampoco podemos negarlo. Igual que como hago con mis hijos, Héctor, le sugiero que vea que son buenos muchachos, que no hay que exagerar y que estos son grandes seguimos jugadores. Apoyándolos, pero estamos preocupados. Ricardo, ¿jugaron un mal partido? Sin duda jugaron un mal partido. Córdoba, tal vez el peor partido de la eliminatoria que va a jugó un pésimo partido. Súmele que la suerte no estuvo. ¿Cuántos tiros en el palo? ¿Cuántas atajadas
épicas Galíndez de ese señor sacó Galíndez, del arquero pelotas de Ecuador. increíbles. Entonces también hay que tener un poquito de mesura. Lo que pasa, le sugiero un poquito de comportamiento a la hora de la evaluación. Yo también soy del equipo de ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío, en realidad, generalmente. Pero mire que uno empieza a encontrar argumentos, más allá simplemente de la calentura de poder decir es que caímos contra Ecuador, es increíble. No. De los últimos 4 partidos que ha jugado Colombia, se han perdido 3. Solo se le ganó a Chile. Se perdió con Bolivia, se perdió con Uruguay y se perdió con Ecuador. Reitero, de los 6 puntos que se jugaron en esa doble fecha, Colombia fue la única selección que no sumó. Ecuador ganó 6 de 6. Chile, Uruguay, Paraguay, 4 de 6. Argentina ganó 3 de 6. Ayer le ganó a Perú. Brasil sumó 2. No están conformes con el rendimiento de Brasil, 2 de esos 6. Y arañó un punto Bolivia, Venezuela e incluso Perú. Es decir, se nos descuadra la caja cuando estábamos pensando hace una semana y media que íbamos a tener un pie y medio en el Mundial del 2026. Ahora empezamos a ver la parte intermedia y baja del grupo de clasificación. Yo sé que vamos en caída en la tabla de clasificación. Lo que más me duele es que cuando expulsaron al ecuatoriano, yo pensé, se nos arregló la vida. Colombia jugando en Barranquilla contra un equipo de 10 hombres. Pensé... 65 minutos jugó Colombia. Pensé que era el camino con un rival despejado. Dirían los colegas de Orrego, de los equipos con 10 hombres, líbranos, señor. No, esa es una frase. No. Sí. Pero de acuerdo, Néstor, ese equipo tiene potencial. Por eso hay que exigirle, en mi opinión, al técnico que aproveche el potencial, que corrija los errores. O sea, aplaudirlos no los podemos aplaudir hoy, por supuesto. Tenemos que criticar lo que hicieron mal, que fue bastante lo que hicieron mal. A mi modo de ver, casi todo culpa, insisto, de Lorenzo. Es que eso de estar atropellando, había 20 jugadores en el área del Ecuador. Así era imposible. Y no así era entraron, imposible. Pero es que no es que... ¿Cuántos tiros hubo de Colombia? ¿Sabe cuántos contados por el técnico? ¿Cuántos intentos de Colombia? 17. Oh, pues, pegaron en el palo 3. El arquero sacó 9. Tuvimos mala suerte. No, sin exageraciones. No. Sí, sin exageraciones. Ni pegaron en el, no pegaron en el palo 3. No sacó 9. Creo que hubo 2 palos. No, el cabezazo de Díaz. Bueno, uno y atajadas hubo 3 o 4. Los invito. Pero yo creo que también están en deuda los delanteros. Hay que mirar quién mire la envena para meter los goles. Invito, hoy todos parecen técnicos de la Selección Colombia. ¿Qué hacemos? Es el deporte nacional. Colombia parece no, destruirla no. Esta mañana, 6 de la mañana. Estamos dolidos y preocupados. Volvamos, padre, salgámonos del tema Selección Colombia. Porque en la Selección Colombia hay que rezar para que los próximos partidos, marzo del año entrante, marzo 20, Brasil contra Brasil Paraguay. primero, contra Brasil en Brasil, la bendición. No, ya venimos perdidos. Seguramente con el regreso de Neymar. Ese seguramente va a ser el... Y sin Durán, porque le sacaron amarilla. Otra amarilla tonta. Durán, perfecto, ¿no? Otra amarilla tonta. Es que mire, hay jugadores y ya son aspectos individuales. Yo me alejo un poco, en buena medida con Héctor estoy de acuerdo. Cuando el técnico tiene que tomar decisiones, Ríos no podía seguir en la parte complementaria, había que replantear, buscar variantes en un momento determinado en el segundo tiempo. Pero más allá del técnico, tonterías, y perdónenme el calificativo, estupideces como la de este muchacho Durán, que por más joven que esté, no tiene una lógica, ese manotazo, ese coscorrón que le pega a un rival para una nueva amarilla, después, que lo saca otra vez lo saca de la ruta de eliminatoria en un partido importante frente a Brasil. Y después Durán se hace el idiota, como si no hubiera 10 cámaras de televisión viendo el manotazo, se merecía la tarjeta. Claro, que era justísima la amarilla. 6 de la mañana, 30 minutos. ¿Calienta Falcao para la selección? Ese Durán es un gran jugador de fútbol. Y va a ser un gran jugador. Cabeza, más bien poquita, me da la impresión. 6 de la mañana, 30 minutos. Mientras estábamos en tema de Selección Colombia, que por supuesto todos estábamos allá de cabeza viendo el partido, el Congreso eligió un nuevo magistrado, finalmente Miguel Efraín Polo Rosero, nariñense, pastuso, 48 años,
llega a la Corte Constitucional, celebra como propio el triunfo del gobierno el propio presidente Gustavo Petro. Informa Carolina Otero. Néstor, buenos días. Con 57 votos a favor, Miguel Polo es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Claudia Dangond, la otra candidata, obtuvo 47 votos, mientras que Jaime Humberto Tovar obtuvo 0 votos. Miguel Polo reemplazará a Antonio Lizarazo, quien terminará su periodo en el alto tribunal en febrero del año 2025. Hay que decir que luego de una espera de varias horas y varias también polémicas de por medio, finalmente se dio esta elección en el Senado de la República. Polo Rosero es abogado especialista en Derecho Financiero de la Universidad de Rosario y también tiene un posgrado en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Siempre esta corporación actuó de la mejor manera y que realmente no puede existir ningún manto de duda alrededor de este proceso electoral. La aparición de varios votos fantasma agitó el panorama el lunes cuando se esperaba llevar a cabo dicha votación. Sin embargo, con 104 senadores en el recinto, fue hasta ayer martes que se logró realizar. Hay que decir que aunque era una terna ideológicamente conservadora, dentro del Senado pintaron esta elección como una puja entre petristas y antipetristas. Esta elección es clave para definir varios temas que tiene en sus manos la Corte Constitucional. Y es que hay que decir que la llegada de Polo representará una muestra de cómo queda la balanza a los intereses del gobierno en la Corte. Esto porque Polo fue magistrado auxiliar de Vladimir Fernández, quien había sido secretario jurídico del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la llegada de 7 votos más a Polo durante la sesión de ayer prendió las alertas en senadores como J.P. Hernández. Sí se escuchó en los pasillos de que trasnocharon bastante, de que el gobierno estuvo moviéndose demasiado, y pues no me cabe en la cabeza cómo unos senadores que ayer votaron por una candidata hoy amanecen de repente cambiando su posición. Así también fue el caso del presidente del Senado, Efraín Cepeda. Se desaparecieron más de 3 votos porque llegaron al menos 2 más, de manera que hubo 5 votos que hoy no aparecieron en el escenario. Cada quien con su conciencia. Y es que incluso por otro lado algunos aseguraron que el gobierno había pedido tomar fotos a los votos durante esta elección, por lo que los ánimos se caldearon aún más. Es que siguiendo la línea de Cepeda, un choque también se presentó entre él y el embajador Roy Barreras a raíz de esta declaración. Yo espero sensatez en el magistrado Polo recién elegido para que sea guardián de la democracia. El pueblo colombiano rechaza una constituyente. A esto Roy Barreras le respondió: querido Fincho, compañero de muchas jornadas, no hay que inventar fantasmas y constituyentes inexistentes para hacer alternativa de gobierno. El estadista orienta a su pueblo y no le asusta con monstruos imaginarios, fue lo que dijo a través de su cuenta de X. Y hablando sobre constituyentes, la senadora María José Pizarro tampoco se quedó por fuera de este tema. Pero aquí no se van a convocar constituyentes, todo lo contrario. Nos alegramos porque hoy se mantiene el equilibrio de la Corte Constitucional. El presidente Gustavo Petro no se quedó atrás porque a través de sus redes sociales aprovechó para celebrar esta elección. Felicito a Miguel Polo Rosero, un gran triunfo, fue lo que dijo a través de su cuenta de X. Lo que sí hay que decir acá, que queda claro, es cómo quedará este panorama precisamente en la Corte Constitucional a raíz de esta elección en el Senado de la República. Carolina Otero, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 35 minutos. La elección de Miguel Efraín Polo como magistrado de la Corte Constitucional es sin duda una victoria política del presidente Gustavo Petro sobre la oposición y podría traer consecuencias incluso de cara a las elecciones de 2026. Para garantizar la elección de Polo Rosero, el presidente se la jugó a fondo para revivir la coalición que le garantizó el triunfo en las urnas en las elecciones de 2022. Se unieron todo el pacto histórico, la mayoría de senadores del Partido Liberal, la mayoría del Partido de la U, los conservadores petristas, algunos integrantes de la Alianza Verde y hasta la mayoría de los cristianos. En 24 horas, el gobierno y sus aliados lograron voltear a 6 senadores para que votaran a favor de su candidato a la Corte, sumado al voto de uno de los congresistas viajeros que no estuvieron el lunes y que sí estuvieron ayer. Se dice en los pasillos del Senado que ese voto lo habría depositado el senador de la U, José David Name. Por supuesto, esa cuenta
perjudicó a la candidata de la oposición, Claudia Dangond, que perdió 3 votos en menos de 24 horas. En medio de la sesión incluso hubo polémica porque algunos senadores habrían intentado, incluso habrían logrado tomarle foto a su voto, planteando dudas sobre el motivo de esa actuación y hacia quién iría dirigida la fotografía. Como la política es dinámica, pocas semanas después de haberse reelegido como director del Partido Liberal bajo la bandera del antipetrismo, el expresidente César Gaviria y su hijo Simón Gaviria terminaron siendo aliados del presidente Petro para elegir a Miguel Polo, no sin el apoyo del codirector del partido de la U, Alexander Vega, quien en público también asegura ser crítico del gobierno nacional. No se descarta incluso que algunos senadores de Cambio Radical hayan cambiado su voto de Dangond a Polo Rosero. En la lista de aliados del gobierno en la elección se suma el procurador electo Gregorio El Hash, quien estuvo muy activo durante este proceso. Sin duda es un golpe de autoridad del presidente Gustavo Petro en el Senado de la República, obviamente con costos muy altos, pero que deja en evidencia que si el gobierno acelera un poquito, puede tener mayorías en la Cámara Alta para sacar adelante sus proyectos, que vienen como la ley de financiamiento, la reforma a la salud y la reforma laboral. Por otra parte, los repentinos cambios de posición de líderes políticos opositores e independientes como César Gaviria y Alexander Vega inevitablemente producen desconfianza que puede dinamitar la posibilidad de unir a los partidos conservador, liberal y la U para buscar un candidato único a las elecciones presidenciales del 2026. Aunque nunca hay que olvidarlo, la política es dinámica. Dejando de lado la política, hay que darle un compás de espera a Miguel Polo Rosero hasta que se posesione el año entrante y comience a ejercer su papel como magistrado de la Corte Constitucional, para saber si el apoyo político del gobierno Petro se verá o no reflejado frente a decisiones trascendentales como el futuro de la reforma pensional. Esta mañana se habla incluso por parte del expresidente Duque de intentos que estaría pensando el gobierno de buscar la ampliación de periodo presidencial del presidente Petro a 6 años. Polo Rosero aseguró que fue ternado por el Consejo de Estado y fue elegido por el Senado de la República y que no es el magistrado del gobierno. Antiguos jefes de Polo Rosero lo catalogan como un hombre serio y equilibrado. Por el bien de la independencia de los poderes y del equilibrio de los mismos, el país espera que actúe de esa manera a partir de febrero. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:38 de la mañana. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y su escándalo tienen muchos brazos. Uno de esos brazos es un contrato o convenio entre el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras por 100.000 millones de pesos. Es el convenio por el que la Fiscalía cree que Gerardo Vega, el exdirector de la Agencia de Tierras, asistió a una reunión el 25 de septiembre de 2023 y donde se pactaron coimas del 7% de ese contrato. Es la reunión a la que también asistieron Olmedo López, Sneider Pinilla, Luis Carlos Barreto, el entonces subdirector de conocimiento de esa unidad del riesgo, y César Augusto Manrique. Dice la Fiscalía que allí se acordó direccionar el contrato a empresarios amigos cercanos, entregándole la contratación para el suministro de tanques plásticos para la reserva de agua a cambio de ese porcentaje. Ahora se está metiendo a indagar ese contrato, ese convenio, la Procuraduría General de la Nación. Lo está haciendo por el delito de celebración indebida de convenios a funcionarios del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Agencia Nacional de Tierras, que se pusieron, eso es lo que creen las autoridades, de acuerdo para modificar y reducir el valor en 100.000 millones de pesos para robárselo. En la lista está Olmedo, Pinilla, Barreto, el exdirector de conocimiento, a quienes indagan por sus relaciones no solo para destinar y asignar los sobornos, sino los anticipos que se querían adelantar de ese convenio. Hay muchas preguntas alrededor de esta corrupción. Si los contratos ascienden, los contratos que entregó Olmedo López a 1.4 billones de pesos y comprometieron el 90% del presupuesto para atender las emergencias, ¿con cuánto se quedó Olmedo si pretende entregar solamente 724 millones de pesos? ¿Qué está haciendo la Fiscalía y la UIAF para rastrear el dinero de la corrupción? Está bien que cuenten él, Olmedo y sus compinches quiénes son los máximos responsables, quiénes dieron la orden de saquear los dineros de esa unidad de gestión de riesgo, pero también que devuelvan todo lo que se embolsillaron. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6:40 a.m. La crisis por falta de plata está tocando las puertas del Instituto Colombiano de Crédito Educativo, es decir, del ICETEX, y va a tocar el bolsillo de miles de estudiantes que hoy tienen un cupo en una universidad gracias al crédito con el ICETEX o que esperaban empezar estudios el próximo año vía crédito. El Ministerio de Hacienda no ha girado 402 mil millones de pesos, que es la plata de matrículas de universidades desde agosto de este año, y el problema es que en los planes del presupuesto del otro año el ICETEX tendría un recorte de más de 1 billón de pesos, lo que significa que tampoco habría plata para garantizar el giro a esas universidades. Según las cuentas de 2024, el ICETEX esperaba recibir 432 mil millones de pesos de parte del Ministerio de Hacienda, pero a la fecha solo ha girado 30 mil millones de pesos, es decir, hay pendientes esos 402 mil millones de pesos, lo que está poniendo en riesgo la financiación de matrículas para más de 200 mil estudiantes de universidades e instituciones de educación superior, estudiantes que dependen de esos créditos, porque 184 mil son estudiantes que se quedarían sin el subsidio de tasa y 60 mil jóvenes que aspiraban a entrar a la universidad en 2025 gracias a estos descuentos o a estos subsidios. Esto también es consecuencia de toda la crisis tributaria del gobierno, que sigue recortando y buscando plata por todas partes mientras se define algún futuro de esa reforma tributaria o ley de financiamiento que, recuerden ustedes, propuso el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. La plata falta, las entidades sin presupuesto son una realidad. Hay problemas financieros en las EPS, en las universidades públicas, en algunas obras de infraestructura como las que advierte esta mañana el departamento de Antioquia, particularmente Medellín. Hay problemas de plata también para la entrega de subsidios y ahora en el ICETEX. Ojo con la educación, que se está saliendo de control esta crisis financiera, y así no se podrá cumplir la promesa de campaña de 500 mil nuevos cupos para ampliar la educación universitaria. Antes de ampliar los cupos, está entrando en crisis los cupos existentes. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:42 a.m. La plata falta, no hay duda, y es grave y complicada la situación de las finanzas públicas del país, con alertas ayer nuevamente y ya en modo grito de auxilio del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, gran ojo avisor de las finanzas del Estado colombiano y halcón vigilante de que se cumpla con la regla fiscal. Por lo demás, una ley de la República, la 1473 de 2011, que dice que los gobiernos solo pueden gastar hasta cierto punto y no pasarse más allá de ese tope. Semáforo en rojo para evitar que se ferie en la casa, que gasten lo que no tienen, que se endeuden más allá de su capacidad y que nos dejen empeñados por décadas y por años, hipotecando hacia el futuro de 50 millones de colombianos. Una regla fiscal que está volándose actualmente el gobierno de Gustavo Petro, ante 3 años consecutivos de caída en el recaudo de impuestos, que es de donde sale la principal fuente de ingresos, y en medio de un tren de gastos que no se frena y que tiene al gobierno gastando a manos llenas. Descuadre y desfase que le está abriendo un hueco gigantesco a la cobija de las finanzas públicas y que nos tiene a puertas de una rebaja en la calificación soberana, como lo acaba de invertir el banco más grande de los Estados Unidos, JP Morgan, y como se refleja de hecho en las cada vez mayores primas o intereses que le cobran al país cuando sale a buscar afuera plata prestada. Una situación insostenible que llevó ayer al Comité Autónomo de la Regla Fiscal a insistirle al gobierno de Gustavo Petro en la urgencia de hacer otro ajuste presupuestal para cumplir con esa meta de déficit fiscal, un recorte que según el comité debería ser de 56 billones de pesos, es decir, 23 billones más que los 33 billones que ya piensa tijeretear el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando.
1.010.000. Sumando. 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Mi querido colega Pirri, que todos conocen y queremos tanto, que ha estado tantos años en los medios de comunicación en Colombia, que siempre está al borde y viviendo lleno de adrenalina, ha sufrido sus problemas de salud mental y tuvo la gallardía y la generosidad de compartirlo con nosotros. Está al aire la segunda temporada de Qué Locura, la puede escuchar en cualquiera de las plataformas de audio. Ya está disponible, no se lo pierdan, está buenísima. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... El show de sátira, ironía y humor más exitoso de la radio llega a tu ciudad. Ay, Voz Populi de Blue Radio presenta en vivo. Café, con cierto sentido del humor. Ven y disfruta del mejor humor en teatro directamente a tu ciudad. Con mucho gusto. Sonrisas y más sonrisas. Una pizca de humor. Para nuestra dura realidad. Boletas en mitaquilla.com.co. Bogotá, Teatro Astor Plaza. Un evento con el sello de Tarcisio Maya. Regresa Qué Locura, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de Qué Locura es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias. Sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando. 1.010.000. Sumando. 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Por el aguacero de anoche, por las lluvias de esta mañana, se cayó un árbol en el norte de Bogotá y hay una familia que está atrapada, aquí cerquita, en el sector de La Floresta. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, los saludo justamente aquí desde el barrio La Floresta, donde un grupo de 5 personas de una misma familia permanece atrapada dentro de su propia vivienda ubicada aquí en el norte de Bogotá, puntualmente en el barrio La Floresta. Fue exactamente a las 4:10 de la mañana cuando se escuchó este fuerte estruendo en prácticamente todo el barrio, que prendió, Néstor, las alarmas, ya que muchos incluso creían que se había tratado de una explosión. Sin embargo, fue un gigantesco árbol que cayó encima de la vivienda. Justamente hace unos momentos, Néstor, estábamos aquí hablando con uno de los vecinos afectados que está encerrado dentro de la vivienda. Se llama Don Jairo. Don Jairo dice que no tienen incluso comida, Néstor, que están atrapados desde las 4 de la mañana, que no tienen luz y pues que está muy complicada la situación. Esto nos contaba Don Jairo desde la vivienda de su casa, desde la ventana de su casa.
Bueno, sí, exactamente a las 4:05, 4:10 de la mañana, un estruendo tremendo, el árbol se vino encima, ya lo habíamos informado, hace 2 años vinieron, miraron y el árbol sí estaba inclinado, pero dijeron que no, que eso no se caía, pero nosotros sí presumíamos que se iba a caer. Efectivamente se cayó, gracias a Dios, sin consecuencias para ninguna de las personas que habitamos acá, ni los vecinos. El más afectado fue el vecino, pero yo estoy atrapado aquí con 5 personas y no podemos salir, sin luz y sin alimentos y sin nada, y sin poder ir a trabajar. Gracias. Sin poder ir a trabajar es lo que dice don Jairo, que como usted lo escuchaba, Néstor, fue una tragedia anunciada. Este árbol, hay que decir, ya estaba inclinado, ya habían hecho la alerta, pero sin embargo dicen ellos que las autoridades nunca los escucharon hasta hoy, Néstor, que finalmente se terminó cayendo este gigantesco árbol de aproximadamente unos 10-15 metros aquí sobre esta casa. Lo grave del asunto, Néstor, es que hasta el momento no han llegado los bomberos o no ha llegado ningún grupo de rescate pues a sacar a estas personas que están todavía encerradas en su propia vivienda. Don Jairo, ¿qué se llama el señor, Felipe? Don Jairo solo nos dijo su nombre, Néstor, no nos dijo su apellido desde la ventana de su casa. Ok, don Jairo está hablando, mandándole el audio desde arriba. Efectivamente, las imágenes son muy impresionantes. En pijama el señor ahí asustado. No, le cayó el árbol a las 4 de la mañana, 4:05. Usted se imagina, yo llamándolo, mire, no puedo salir de mi casa porque un árbol cayó. No me lo vas a creer, se me cayó un árbol. ¿Qué te parece? Si no fuera porque yo estoy viendo las imágenes, padre, yo creería que esto es un cuento que no pasa en muchas ciudades. Habían advertido, ¿a quién se le avisa, María Consuelo? Al Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, que tiene la competencia de cuidar los árboles en el espacio público. Yo aviso, hay un árbol al frente que creo que se va a caer. Y hay un equipo de ingenieros forestales y de biólogos que van y valoran el árbol para ver, le hacen una ficha para ver si hay que talarlo, para ver si hay que reemplazarlo, para ver si hay que podarlo. Pero si el vecino avisó, si don Jairo avisó, pues realmente ahí hay una negligencia. Y hay un grupo de ingenieros que le dice, tranquilo que ese árbol no se cae. Este tronco que cayó esta mañana sobre la casa de don Jairo solamente es comparable al tronco de anoche en el partido de la selección. Ese árbol, lo que yo veo es que es un eucalipto. Los eucaliptos tienen. Yo ya le tengo nombre a ese eucalipto, pero me lo reservo para cuidar. Un problema y es que no se anclan bien al suelo. Se llama el eucalipto John Córdoba. No, hombre. Felipe, Néstor, protesto. Era el condescendiente de la mesa. Según nos cuentan varios vecinos acá, estos árboles, este que se cayó puntualmente tiene 50 años aproximadamente, claro, y son varios los que están ya enredados en los cables de la luz. Ya los vecinos de acá del barrio La Floresta han llamado en varias oportunidades a Codensa, que es la empresa que tiene que hacer las respectivas adecuaciones para que los árboles no afecten su cableado. Sin embargo, han hecho caso omiso a los llamados de los vecinos. ¿Y quién levanta ese John Córdoba de ahí, Felipe? Los bomberos, Néstor, ya le hicimos también nosotros un llamado a los bomberos, nos dicen que vienen en camino, pero pues este árbol, Néstor, ya lleva prácticamente 2 horas y media caído y hasta el momento nadie ha llegado por acá. Quien quiera ver la imagen del troncazo, me refiero al árbol que se cayó esta mañana, no al partido de anoche de la Selección Colombia, aquí estamos en el canal de YouTube, es el árbol que cayó sobre una vivienda, los señores, la familia de don Jairo adentro totalmente bloqueados. El árbol John Córdoba, que me parece que es un homenaje sincero al jugador de la Selección Colombia. Son las 6 de la mañana, 54 minutos. Esta mañana hay máxima alerta. Atención, todas las inteligencias de países europeos, inclusive de Estados Unidos, pero también Reino Unido y España, están confirmando que viene en camino un ataque con misiles. Hoy será contra Kiev, la capital de Ucrania, dirigido por el ejército de Vladimir Putin. Un ataque que ha provocado la evacuación de las embajadas y la máxima alerta en Europa. Desde España, Enrique Rodríguez. Y de hecho la Embajada de los Estados Unidos en Kiev ha recibido información específica, dice un comunicado publicado en su página web, donde dice específica la información sobre un posible ataque aéreo importante el 20 de noviembre, es decir, hoy. Y como medida de precaución, la embajada estará cerrada. La legación diplomática ha enviado ese comunicado también a todos los ciudadanos estadounidenses que habitan en territorio ucraniano. En idénticos términos se ha pronunciado la embajada española en ese país, mientras que la embajada de Reino Unido dice que está siguiendo de cerca la situación, pero en la práctica también se ha producido un cierre y una evacuación de sus funcionarios hasta lugares seguros.
el gobierno ruso, el Kremlin, en ningún momento ha querido responder a esta acusación, que viene además sustentada por informes de la inteligencia de Ucrania, que detallan cómo estaría Rusia preparando un ataque por tierra, por mar y por aire como consecuencia de las penúltimas ofensivas que está llevando a cabo el gobierno ruso. Pero, como digo, Rusia no se ha pronunciado. De hecho, lo único que ha dicho Rusia hoy es la consideración de ridículo a las acusaciones que también han llegado en las últimas horas, señalando a Moscú como responsable del corte de 2 cables submarinos de telecomunicaciones en el mar Báltico. En concreto, uno entre Finlandia y Alemania y el segundo entre Suecia y Lituania. Los países afectados, como la propia Finlandia o Alemania, han señalado directamente a Rusia y dicen que esto es un nuevo episodio de esa nueva guerra, la guerra híbrida que está luchando Rusia contra Europa o contra la Unión Europea. En todo caso, de eso es de lo único que ha hablado Rusia esta mañana. Quien también ha hablado esta mañana, quien también se ha pronunciado, es el Papa Francisco en su audiencia general de los miércoles, diciendo que el aniversario, el de ayer, el del día 1000 de la guerra, hoy es el día 1001, es un aniversario trágico para las víctimas de la invasión de Ucrania. Ieri si sono compiute 1000 giorni dall'invasione dell'Ucraina. Una ricorrenza tragica per le vittime e per la distruzione che ha causato, ma allo stesso tempo una sciagura vergognosa per l'intera umanità. Un desastre vergonzoso para toda la humanidad, decía en esta parte, como digo, de su audiencia general de los miércoles. Como suele ser habitual, el Santo Padre no se refirió a quién ha llevado a cabo esta invasión. Es muy raro que el jefe de la Iglesia Católica se refiera a Rusia, que es en última instancia quien provocó esta invasión, como decimos, hace 1001 días. Las alertas, como señalabas, están totalmente prendidas y a eso hay que sumar los informes, los últimos informes que han sido proporcionados por el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur. Recordemos que la llegada de los soldados de Corea del Norte a participar en esta guerra han sido una suerte de catalizador. Todos los analistas señalan que el gobierno de Joe Biden ha permitido al de Volodymyr Zelensky, al gobierno de Ucrania, el uso de los misiles de largo alcance de Estados Unidos en territorio ruso como consecuencia de la intervención de Pyongyang en la guerra de Ucrania. Ahora dicen los servicios de seguridad de Corea del Sur que no solo están participando en la guerra con medios humanos, aproximadamente entre 10 y 15.000 soldados, sino que lo están haciendo también con medios materiales, artillería autopropulsado, cañones de 170 milímetros con un alcance efectivo de unos 50 kilómetros. Por el momento se mantiene la incógnita, pero a nadie escapa que ese material podría usarse en las próximas horas contra territorio ucraniano, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... No muchas veces hemos tenido la ocasión de escuchar a Maribel junto a su hija Rafaela. Están hablando de lo que han padecido, sus asuntos de salud mental, su vida privada. Tuvieron la generosidad de sentarse y contarnos cómo han sufrido desde bullying hasta trastornos alimenticios. Gracias a las dos. Y ustedes lo pueden escuchar. Ahí está al aire en la segunda temporada de Qué Locura, en todas las plataformas de audio. 6 de la mañana, 59 minutos. Los titulares de la prensa están hoy creativos, divertidos y orgullosos en Ecuador. Ricardo, ya viene su información deportiva. ¿Me permite un apunte adicional al tema? Señor. Perder se puede perder, como ganar en el fútbol también es una alternativa, ¿cierto? Elogiar cuando las cosas van bien no es que resulte fácil, pero por supuesto que el clima es distinto. Pero cuando viene la crítica, creo que tiene también que venirse una autocrítica por parte de los protagonistas. Y este preámbulo se lo hago es porque la verdad es impresentable la manera como el señor John Hader Durán
atiende a los reporteros en la zona mixta en el estadio de Barranquilla. ¿Qué pasó con Durán? Lo cuestionan de manera respetuosa sobre el rendimiento de Colombia y la falta de gol. Y termina, ¿cuál puede ser el calificativo? Burlando, agrediendo verbalmente al reportero. No lo insulta, pero termina diciéndole, ¿vos por qué entonces no sos técnico? Le pregunta Durán al periodista. Exactamente. Que le reclama. Ya vamos a escucharlo, Ricardo, deme un segundo. Titulares esta mañana de la prensa en Argentina. ¿El de comercio cómo fue? ¿Nos trajimos la luz y los puntos? Titular de un periódico que se llama Extra. No tenemos luz, pero sí energía. Energía. Se refiere a Ener Valencia, que fue el autor del gol. Buen título. Expreso. Buen título. Silencio, Ecuador más vivo que nunca. Es que Ecuador arrancó esta eliminatoria castigado. Arrancó en -3 puntos. Debiera ser primero. Estaría sobre el rango, no primero porque Argentina tiene 25, pero estaría siendo segundo de la eliminatoria y prácticamente clasificado. Por ese castigo del que estamos hablando, que le impuso la FIFA, es que no está en ese rango realmente. Así que el comercio con castigo y todo, vean dónde va. El comercio de Ecuador dice esta mañana, el que le gustó a usted, nos trajimos la luz y los 3 puntos. A esta hora la celebración es gigante, muy ruidosa, y la verdad se lo merece. Nos ganaron y nos ganaron bien. Así como nosotros lloramos y lloramos, ellos tienen que celebrar. Ellos tienen que estar celebrando. Desde Quito, Andrés, buenos días. ¿Qué tal, Néstor? Muy buenos días, gracias. Luego de casi 60 años, la selección ecuatoriana de fútbol logró vencer a la selección colombiana en el Estadio Nacional de Barranquilla. El día de ayer, a pesar de los cortes de luz, las personas en las calles celebraron y festejaron esta victoria.